Marta miró por la ventana del auto, su mano aferrada al broche de mariposa que su difunto esposo le había regalado en su último aniversario. Los árboles pasaban como borrones grises bajo el cielo nublado, reflejando la tristeza que envolvía su corazón. En el asiento delantero, sus hijos Javier y Lucía murmuraban entre sí, sus voces tensas y apagadas. Marta no podía entender por qué insistían en llevarla a ese lugar. «Es por tu bien, mamá», habían dicho, pero sus ojos evitaban los de ella. El auto se detuvo frente a un edificio austero, con paredes de ladrillo desgastado y ventanas oscuras. Un letrero descolorido anunciaba «Asilo San Jerónimo». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Javier abrió su puerta, su rostro una máscara de indiferencia. «Vamos, mamá, te ayudaré con tus maletas». Marta se aferró a su broche, el metal calentándose bajo su toque. «¿Por qué tengo que quedarme aquí? ¿No puedo ir a casa con ustedes?» Lucía apareció a su lado, su sonrisa tensa. «Este lugar es mejor para ti, mamá. Aquí te cuidarán bien. Nosotros tenemos mucho trabajo y no podemos atenderte como mereces». Las palabras se sentían huecas, ensayadas. Marta miró a sus hijos, buscando el amor y la calidez que una vez habían llenado sus ojos. Con el corazón apesadumbrado, Marta permitió que la guiaran hacia la entrada del asilo. El aire olía a desinfectante y a algo más, algo que no podía identificar pero que le provocaba una profunda tristeza. Una enfermera los recibió con una sonrisa practicada. «Bienvenida, señora Marta. La estábamos esperando». Marta se volvió para despedirse de sus hijos, pero ellos ya estaban retrocediendo hacia la puerta, sus rostros ansiosos por irse. «Vendré a visitarte pronto, mamá», dijo Javier, pero sus ojos no se encontraron con los de ella. «Cuídate mucho», añadió Lucía, su voz quebrándose ligeramente. Y luego se fueron, dejando a Marta sola en ese frío vestíbulo, con nada más que su broche de mariposa y una creciente sensación de traición. Mientras la enfermera la guiaba por los pasillos oscuros, Marta no pudo evitar notar a un anciano de aspecto peculiar que la observaba desde las sombras. Sus ojos, penetrantes y conocedores, parecían ocultar secretos profundos. Marta apartó la mirada, un escalofrío recorriendo su espalda. En su habitación, Marta se sentó en la cama estrecha, su mano aún aferrada a su broche. Miró por la ventana, hacia el cielo gris y los árboles desnudos, y se preguntó cómo había llegado a este punto. ¿Qué había hecho para merecer tal abandono? Mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas, Marta no podía sacudirse la sensación de que este no era solo un asilo, sino un laberinto de secretos. Y ella, sin saberlo, había sido arrojada en el centro de él. Los primeros días en el asilo pasaron en un borrón de rutina y soledad para Marta. Las enfermeras eran amables pero distantes, y los otros residentes parecían perdidos en sus propios mundos de recuerdos y arrepentimientos. Marta pasaba sus días mirando por la ventana, aferrándose a su broche de mariposa como un talismán contra la desesperanza. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si sus hijos pensaban en ella en absoluto. Un día, mientras caminaba por los pasillos del asilo, Marta se encontró frente a frente con el anciano misterioso que había visto en su primer día. Sus ojos, de un azul profundo, parecían ver a través de ella. «Usted no pertenece aquí», dijo él, su voz grave y resonante. Marta parpadeó, sorprendida. «¿Disculpe?» El anciano sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Puedo reconocer a un alma perdida cuando la veo. Usted está aquí por las razones equivocadas». Antes de que Marta pudiera responder, el anciano se alejó, desapareciendo en las sombras del pasillo. Ella se quedó allí, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Esa noche, mientras yacía en su cama estrecha, los recuerdos inundaron la mente de Marta. Se vio a sí misma años atrás, riendo con sus hijos en el jardín de su casa. Javier y Lucía, tan jóvenes e inocentes, correteando entre los rosales mientras su esposo la abrazaba por detrás. Pero luego la escena cambió. Vio discusiones, voces alzadas y puertas azotadas. Vio lágrimas y silencios tensos. Y finalmente, vio a su esposo en su lecho de muerte, su mano débil entregándole el broche de mariposa. «Prométeme que siempre lucharás por nuestra familia, Marta», había susurrado él. «Prométeme que nunca dejarás que nada los separe».
Marta había prometido, con lágrimas en los ojos y el corazón roto. Pero ahora, en la oscuridad del asilo, se preguntó si había fallado en esa promesa. Al día siguiente, Marta se encontró una vez más con el anciano misterioso. Esta vez, estaba sentado en un banco del jardín, mirando hacia el cielo nublado. «¿Quién es usted?», preguntó Marta, sentándose a su lado. El anciano la miró, sus ojos llenos de una sabiduría antigua. «Mi nombre es Ernesto. Y usted, señora, está aquí porque sus hijos tienen secretos que prefieren mantener enterrados». Marta sintió un escalofrío. «¿Qué secretos?», Ernesto suspiró. «No me corresponde a mí decirlo, pero puedo ver el peso de la verdad en sus ojos, así como puedo ver el dolor de la traición en los suyos». Con esas palabras crípticas, Ernesto se levantó y se alejó, dejando a Marta con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara en la mente de Marta. Si quería descubrir la verdad detrás de su abandono, tendría que empezar a buscar respuestas. Y algo le decía que esas respuestas podrían estar más cerca de lo que pensaba, ocultas en los rincones oscuros de este asilo de secretos. A medida que pasaban los días, Marta se encontró cada vez más intrigada por los misterios que parecían acechar en cada rincón del asilo. Ernesto, con sus enigmáticas palabras, había encendido una chispa de determinación en ella. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de su abandono y los secretos que sus hijos parecían guardar. Marta comenzó a prestar más atención a sus compañeros residentes, esperando captar algún indicio o pista. En sus conversaciones aparentemente triviales, empezó a notar patrones y susurros de historias no contadas. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor, Marta escuchó a dos ancianas cuchicheando en la mesa de al lado. «¿Has oído sobre la nueva residente, la señora Marta?», susurró una de ellas. «Sí, dicen que sus hijos la abandonaron aquí sin más». «¡Pobre mujer!», respondió la otra. «Bueno, he oído que no es la primera vez que esa familia tiene secretos oscuros. ¿Recuerdas ese escándalo de hace años con ese negocio turbio?». Marta se quedó helada, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. «¿Escándalo? ¿Negocio turbio? ¿De qué estaban hablando?». Pero antes de que pudiera escuchar más, las ancianas notaron su atención y se callaron abruptamente, lanzándole miradas cautelosas. Frustrada pero más determinada que nunca, Marta decidió confrontar a Ernesto. Lo encontró en la biblioteca, hojeando un viejo libro polvoriento. «Ernesto, necesito saber más», dijo Marta sin preámbulos. «¿Qué sabes sobre mi familia? ¿Qué escándalo es ese del que todos susurran?». Ernesto alzó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «Señora Marta, algunas verdades son mejor dejarlas enterradas. A veces, la ignorancia es una bendición». «No para mí», insistió Marta. «Necesito saber, merezco saber». Ernesto suspiró, cerrando el libro. «Muy bien, pero recuerde, usted lo ha pedido», según le contó Ernesto. Años atrás, el esposo de Marta y sus hijos se habían visto envueltos en un negocio cuestionable. Detalles exactos eran escasos, pero hubieron rumores de tratos ilegales, dinero desaparecido y amenazas de violencia. El escándalo había sido sofocado rápidamente, pero dejó un manto de sospecha sobre la familia. Marta escuchó con creciente horror y incredulidad. No quería creer que su amado esposo y sus hijos pudieran estar involucrados en algo tan turbio. Pero una pequeña parte de ella, una parte que había ignorado durante años, reconoció un destello de verdad en las palabras de Ernesto. Con el corazón pesado y la mente girando con preguntas, Marta agradeció a Ernesto y se retiró a su habitación. Miró por la ventana, apretando su broche de mariposa, y trató de reconciliar la imagen de la familia amorosa que recordaba con las revelaciones sombrías de Ernesto. Fue entonces cuando notó algo extraño. En el jardín, medio oculto por un arbusto, vio un destello de color. Era su broche, el que pensaba que había perdido días atrás. ¿Cómo había llegado allí? Con manos temblorosas, Marta abrió la ventana y se estiró para recoger el broche. Y allí, escondido debajo, encontró un trozo de papel doblado. Con el corazón acelerado, lo abrió y leyó las palabras garabateadas en él. «Mamá, no todo es lo que parece. Confía en Pedro. Él te guiará a la verdad
El mensaje críptico consumía los pensamientos de Marta. ¿Quién era este Pedro? ¿Y qué verdad tenía para revelar? Marta se dio cuenta de que, a pesar de la mención de su hijo adoptivo en el mensaje, realmente sabía muy poco sobre él. Pedro había llegado a sus vidas cuando era un adolescente, un joven taciturno con ojos que parecían guardar demasiados secretos. Marta y su esposo lo habían acogido, dándole un hogar y una familia, pero siempre pareció haber una distancia, una reserva que Pedro mantenía. Ahora, con este mensaje, Marta se preguntaba cuánto de esa reserva era autoprotección y cuánto era algo más siniestro. Determinada a descubrir la verdad, Marta comenzó a buscar a Pedro, pero parecía que nadie en el asilo lo había visto o sabía de su paradero. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Mientras tanto, Marta continuó explorando el asilo, buscando cualquier pista o indicio que pudiera arrojar luz sobre los secretos de su familia. Fue durante una de estas exploraciones que se tropezó con una puerta que nunca antes había notado, medio escondida al final de un pasillo oscuro. La puerta estaba cerrada, pero para su sorpresa, su broche de mariposa encajaba perfectamente en la cerradura. Con el corazón acelerado, Marta giró el broche, y la puerta se abrió con un clic. Dentro, encontró una pequeña habitación llena de archivos polvorientos y cajas viejas. Y allí, sentado en una mesa desvencijada, estaba Pedro. «Sabía que me encontrarías», dijo, su voz cansada pero cariñosa. Marta se acercó lentamente, un torbellino de emociones arremolinándose dentro de ella. «Pedro, ¿qué está pasando? ¿Qué es este lugar?». Pedro suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. «Este lugar, mamá, es donde se guardan los secretos de nuestra familia». Durante las siguientes horas, Pedro le contó a Marta una historia que hizo que su mundo se tambaleara sobre su eje. Le habló del negocio turbio en el que su esposo y sus hijos biológicos habían estado involucrados, un esquema de fraude y extorsión que había dejado a innumerables víctimas a su paso. Pero lo que más impactó a Marta fue el papel de Pedro en todo esto. Resultó que no era un extraño rescatado, sino el hijo de una de las víctimas de la estafa. Había venido a la familia buscando respuestas y justicia, pero en su lugar encontró a una mujer amable y un hogar. «Nunca quise mentirte, mamá», dijo Pedro, lágrimas en sus ojos, «pero tenía que saber la verdad. Y luego, cuando me di cuenta de lo ajena que eras a todo, no pude soportar destruir tu mundo». Marta estaba aturdida, su corazón dividido entre el dolor de la traición y el amor por el joven que había llegado a considerar su hijo. Ella tomó sus manos en las suyas, apretándolas con fuerza. «Pedro, hijo mío, sé que has cargado con este peso por mucho tiempo, pero es hora de que la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea». Con renovada determinación, Marta y Pedro comenzaron a planear sus próximos pasos. Sabían que enfrentarse a Javier y Lucía no sería fácil, pero Marta ya no podía vivir en la sombra de los secretos. Mientras se preparaban para el inevitable enfrentamiento, Marta no pudo evitar sentir un destello de esperanza. Tal vez, pensó, la verdad no solo traería justicia, sino también una oportunidad para sanar viejas heridas y reconstruir su familia sobre una base de honestidad. Pero primero, tendrían que enfrentar la oscuridad que acechaba en el corazón de sus seres queridos. Y Marta sabía, en lo profundo de su ser, que eso sería la batalla más difícil de todas. Con la verdad finalmente revelada, Marta y Pedro se prepararon para enfrentar a Javier y Lucía. Sabían que no sería fácil, pero Marta estaba determinada a llegar al fondo de los secretos que habían envenenado a su familia durante tanto tiempo. Decidieron convocar a Javier y Lucía al asilo, con el pretexto de discutir la salud de Marta. Cuando llegaron, Marta los recibió en su habitación con Pedro a su lado. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Lucía, su voz tensa. «¿Y qué hace él aquí?», añadió, lanzando una mirada dura a Pedro. Marta respiró hondo, apretando la mano de Pedro para darse fuerzas. «Estoy aquí para hablar de la verdad sobre nuestra familia y los secretos que hemos guardado durante demasiado tiempo». Javier se puso rígido, su rostro volviéndose una máscara de ira. «No sé de qué estás hablando, mamá. No hay secretos». Pero Pedro dio un paso adelante, con los ojos ardiendo de determinación. «¿No? ¿Qué tal el fraude y la extorsión en la que tú y papá estaban involucrados? Las vidas que arruinaron para su propio beneficio».
Lucía jadeó, su mano volando a su boca. Javier, por su parte, parecía haber sido golpeado por un rayo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?, susurró. Marta miró a sus hijos, su corazón roto pero resoluto. Pedro me lo contó todo. Él sabe por qué, porque es el hijo de una de sus víctimas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se dejó caer en una silla, su rostro pálido de shock. Javier parecía estar librando una batalla interna, la culpa y la ira, luchando por el dominio. «Mamá, tienes que entender», comenzó Lucía, su voz temblorosa. «Papá, él nos convenció de que era la única manera, que necesitábamos el dinero. No sabíamos cuánto daño estábamos causando». Pero Marta negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, mis niños, siempre hay una elección, siempre hay otra manera». Fue entonces cuando Javier finalmente se rompió, cayendo de rodillas ante Marta. «Lo siento, mamá, lo siento mucho. Nunca quisimos hacerte daño. Pensamos que si te manteníamos alejada, nunca tendrías que saber la verdad sobre nosotros». Marta se arrodilló junto a su hijo, envolviendo sus brazos alrededor de él. «Oh, mi niño, el amor significa enfrentar la verdad juntos, no esconderse de ella». Durante las siguientes horas, la familia habló, realmente habló, por primera vez en años. Hubo lágrimas, confesiones y, finalmente, los primeros frágiles brotes de perdón. Pedro observaba, su corazón dividido entre la satisfacción de haber destapado la verdad y el dolor de ver a la familia que había llegado a amar desgarrarse. Pero cuando Marta extendió su mano hacia él, invitándolo a unirse a su abrazo, supo que él también era parte de esta curación. Mientras se abrazaban, Marta miró por la ventana, hacia el cielo donde las nubes finalmente comenzaban a disiparse. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría consecuencias que afrontar, amens que hacer, pero por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza de que, con honestidad y amor, su familia pudiera encontrar su camino de regreso a la luz. Porque al final, pensó Marta, eso es lo que la familia realmente significa. No perfección, sino perseverancia. No ausencia de errores, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. Y con esa verdad, finalmente libre, Marta supo que podían enfrentar cualquier cosa que viniera. 6 meses después de aquel día fatídico en el asilo, Marta se encontró de vuelta en el jardín de su hogar familiar, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, su familia, Javier, Lucía, Pedro y hasta algunos de sus nietos, se afanaban en una animada barbacoa de domingo. Marta se sentó en su silla de jardín, disfrutando del calor del sol en su rostro y del sonido de las risas de su familia. Era un sonido que había echado de menos durante demasiado tiempo. Los últimos meses no habían sido fáciles. Hubo lágrimas, discusiones y momentos en los que Marta temió que las revelaciones hubieran roto a su familia de forma irreparable. Pero poco a poco, día a día, habían trabajado para reconstruir la confianza y el amor que una vez los había unido. Javier y Lucía habían asumido la responsabilidad de sus acciones. Habían ido a las autoridades, confesado su participación en los crímenes de su padre y aceptado las consecuencias. Fue un proceso doloroso, pero Marta nunca dejó de estar a su lado, visitándolos fielmente incluso cuando fueron enviados a prisión. Y luego estaba Pedro, su querido hijo adoptivo. Había sido una roca para Marta durante esos tiempos difíciles, un puente entre el pasado y el presente. Con su ayuda, Marta había transformado el asilo en un verdadero hogar, un lugar de curación y comunidad para todos aquellos que, como ella, habían sido olvidados por sus familias. Mientras observaba a Pedro bromear con sus nietos, Marta no pudo evitar sonreír. Era una visión de un futuro que una vez temió que nunca vería, un futuro de risas, amor y un sentido de pertenencia inquebrantable. En ese momento, Javier se acercó a ella, una expresión de paz en su rostro que Marta no había visto en años. Se sentó a su lado, tomando su mano en las suyas. «Mamá», comenzó, su voz cargada de emoción, «nunca podré agradecerte lo suficiente por no rendirte con nosotros. Incluso cuando te fallamos, incluso cuando te empujamos lejos, nunca dejaste de amarnos». Marta apretó su mano, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Eso es lo que hacen las madres, mi niño.
aman, sin condiciones y para siempre. Mientras se sentaban allí, mano a mano, Marta reflexionó sobre el largo camino que habían recorrido, de los oscuros secretos del pasado a la brillante promesa del futuro. No había sido un viaje fácil, pero cada paso había valido la pena, porque al final, pensó Marta, esto es lo que significa la familia, no un cuento de hadas perfecto, sino un compromiso de amor y perdón interminable. Es tropezar, pero elegir levantarse juntos, es ser lastimado, pero también ser sanado por el poder del amor incondicional. Y mientras Marta se sentaba allí, rodeada por las risas y el amor de su familia, supo que finalmente había encontrado su camino a casa. No a un lugar, sino a un sentimiento. El sentimiento de pertenecer, de ser amada y de estar completa. Era un sentimiento que llevaría consigo para siempre, un faro de esperanza y curación que brillaría a través de cualquier oscuridad que el futuro pudiera traer. Porque con su familia a su lado, Marta sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Y así, con un corazón lleno de gratitud y ojos brillantes de esperanza, Marta se dispuso a abrazar este nuevo capítulo de su vida, un capítulo basado en la verdad, el perdón y sobre todo en el poder eterno del amor familiar.